En esta tercera sesión vamos a estudiar el tema del salario, de la jornada de trabajo y de los descansos. Comenzando con el tema del salario. Los temas que trata el fascículo son los siguientes: jornal y sueldo, salario en dinero, salario ordinario, salario fijo y variable, salario extraordinario, salario en especie, salario mínimo legal, salario mínimo convencional, salario mínimo vital, salario móvil, salario integral, pagos que constituyen y no constituyen salario, protecciones y obligaciones salariales. Para esta primera parte, la de los salarios, vamos a trabajarla de la siguiente manera. A cada uno de ustedes le voy a dar un tema en específico para que lo preparen. ¿Quién comienza? Sí, por favor. ¿Cuál es el tema? Jornal y sueldo. ¿Paso al frente? Por favor. Sí. Pues es como, digamos que como muy básico. El jornal es, se remunera al finalizar la labor, al finalizar el día. Y el sueldo es cuando se espera mensualmente para ser remunerado. Esa es como una base. Entonces estamos hablando de periodos para hacer el pago del salario. El jornal es cuando se acaba el día, específicamente, se le paga. Y el sueldo es cuando se espera o cuando se paga mensualmente, o los 30 días o 15 días. ¿Y el jornal se puede pagar por semana? También. Sí. Entonces el jornal es ese pago del salario que se pacta o al día o hasta máximo ¿cuánto tiempo? Una semana. ¿Y el sueldo? Cuando se espera, no, pues no habla de 15, bueno, los 30 días o, bueno, no sé si... Sí, claro. Quincenal. Pero se hace pago quincenal o mensual del mes de acuerdo laboral. a las políticas de la Sí, empresa. cuando espera un mes, digamos. Sí, pero es importante que ustedes tengan en claro ese concepto. Según el periodo de pago, el salario se puede cancelar por jornal o por sueldo. Jornal es el salario estipulado por día de trabajo y cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. Sueldo es el salario estipulado por periodos mayores al jornal y cuyo periodo de pago no puede ser inferior a una semana ni superior a un mes. El pago del sueldo no puede ser superior a un mes. Eso es muy importante que lo tengan en claro. Bien, gracias. El siguiente tema, por favor. Bueno, el salario en dinero, pues es la modalidad de pago o la forma de pago más por excelencia en Colombia, donde se les pagan en efectivo a todas las personas. Pero también la norma en el artículo 135 del Código Sustantivo del Trabajo permite que a las personas se les pague en moneda y se les debe pagar en moneda nacional. Sin embargo, este artículo, el 135, menciona que hay una excepción donde se le puede pagar a las personas en moneda extranjera, dándole la flexibilidad a los trabajadores de escoger si se le puede hacer la conversión a la tasa del día. Pueden exigir la conversión de ese contrato de moneda extranjera de su pago del día a la tasa de cambio del día, porque según la jurisprudencia también menciona que es favorable y tratan de beneficiar. Si la tasa de ese día está por encima y el ingreso va a ser superior, él puede exigir que le pague al cambio del día, o si está por debajo, pues obviamente igual se debe ejecutar el pago porque se causa el trabajo y la jornada de trabajo que se están pagando. Es una flexibilidad que da la norma. Y para favorecer al trabajador en todo caso. Bien, muy amable, gracias. Este es el pago del salario en dinero, que es el que más se quiere. ¿Sí? Al trabajador le sirve más que le pagues en dinero. ¿Sí? El siguiente tema que tienes, ¿cuál concepto salarial? El salario ordinario es el salario ordinario es el que da regularmente la empresa al empleado, lo que se pacta al inicio del contrato. Se debe pagar no superior a 30 días de manera fija o variable. Se debe pagar horas extras, comisiones, prestaciones de ley y ya.
Bien, pero entonces es muy importante entender eso. El salario ordinario es lo que habitualmente va a remunerar, va a ganar el trabajador. Horas normales. Sí, dentro de las horas normales de trabajo es lo que habitualmente labora. No quiere decir que sea un salario fijo, también puede ser variable. Puede ser variable, por ejemplo, si gana destajo. ¿Sí? Pero lo que caracteriza este salario, además de su permanencia, es que el periodo de tiempo del pago no puede ser superior a 30 días. No se puede modificar eso, ni por el contrato, ni por el reglamento de trabajo, ni por otra serie de cláusulas, ¿sí? Se tendrán por no escritas, serán ineficaces. Bien, gracias. Por ser de orden público, sí. Entonces, si no se cumple, ¿puede hablar retroactivo? O sea, si no se cumple el pago, digamos, a los 30 días, Después de los 2 meses o ahí. simplemente ya se está violando la norma, se puede demandar algo así. Bueno, su pregunta tiene que ver es con el no pago del salario. Sí, con el... Cuando no se paga el salario a tiempo. Ese es un problema que hay en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque lo que está establecido, digamos, no hay ninguna sanción para el trabajador para el empleador que no pague a tiempo el salario. No hay ninguna sanción en la ley. Existe una sanción, es cuando se termina el contrato de trabajo y no se ha pagado la liquidación, que es la de los salarios de brazos caídos, o la moratoria, que está ya en el artículo 64, era que les decía, o el 65. 15 días para pagar. Del 65, está en el 65. No, eso de los 15 días tampoco es cierto. Lo que dice la norma es que el pago debería hacerse inmediatamente. Pero volvamos al problema. ¿Qué es lo que sucede si el empleador no paga a tiempo el salario? Pues no existe una norma que lo sancione ni le exija hacer el pago a tiempo. El problema el problema que tendría el empleador es si no paga ese salario a la terminación del contrato de trabajo. Ahí sí empieza a correr la cláusula moratoria. ¿Qué podría hacer el trabajador? Por ejemplo, si no le pagan los salarios a tiempo, puede lo que veíamos hace poco, el autodespido. Puede terminar él mismo la relación laboral por justa causa, pero justa causa atribuible al empleador. Y en ese caso se pagan las mismas indemnizaciones como si el despido fuera sin justa causa por parte del empleador. Este es el autodespido, eso es lo que él podría entrar a hacer, pero entonces eso equivale a quedarse sin empleo. ¿Sí? No existe. Un caso particular, Sí. y es lo que hizo muy grande trabajo. O sea, Sí. decía, si no me pagan, no voy. No, pero ahí sería el autodespido. Y demandó, entonces, cuando fue a hacer, digamos que la El salario variable. Salario fijo y salario variable. El salario fijo son aquellos que se conocen previamente como el Espera sueldo, más. el aguinaldo y la prima vacacional, así como las prestaciones y demás percepciones contempladas en el contrato individual o colectivo de trabajo. Se debe considerar además en su caso cualquier otra prestación que sea previamente conocida, tales como la despensa, la habitación y en su caso el salario. Bueno, en tus palabras, ¿qué es el salario fijo? El salario fijo es un sueldo que le pagan a uno al empleado. Oye, el sueldo, recuerda que es el pago del salario que se hace por periodos mayores al jornal. Ese es el sueldo. Y el salario es Fijo. el salario mínimo contemplado en el contrato. El salario fijo es un salario es un salario ordinario que no me va a variar. Siempre es constante, tiene una suma habitual, salvo el incremento salarial. ¿Sí? Ese sería el salario fijo. Ese no- Tiene su prima. Que no varía, sí. y ese es el fijo. La base. Y va Y el- incluido en las prestaciones. Y el variable, Y el variable, si dice que por su naturaleza del trabajo, el salario se integra con percepciones variables que pueden ser previamente conocidos
y se suman los ingresos totales. No, eso es el salario base. Mira, el salario variable entonces es un salario ordinario que me va a estar fluctuando. Por ejemplo, un trabajador que sea vendedor y le paguen por comisiones. Entonces, le puede variar el salario dependiendo de las comisiones que haya ganado. Entonces, Trabaja por producción. pero tanto el salario fijo como el salario variable son formas de salarios ordinarios. Bien, en este sentido. Bien, el siguiente concepto, por favor. Bueno, hago referencia al salario extraordinario, el cual se argumenta que por regla general es lo que no es salario ordinario. Todo lo que recibe el empleador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio a la entidad, sea cualquier forma de denominación, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, sobre el valor del trabajo. El pago debe efectuarse en conjunto con el salario ordinario durante el mismo periodo. Ejemplo, si es del 1 de octubre al 31 de octubre, debe ser pagado el 31 de octubre o en su defecto a más tardar el 30 de noviembre, un mes después. No se puede exceder por fuera de esta fecha. Y eso está consignado en el artículo 127 del Código Civil. El 127 como esa definición, pero el 134 nos da los tiempos de pago en numeral 2. El pago del trabajo suplementario de horas extras. El pago del trabajo suplementario de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente. Hacemos referencia a un mes máximo de plazo para esos pagos. Entonces, en ese caso, si se paga mensualmente, si se paga el sueldo, ¿sí?, mensualmente, pues ese salario extraordinario tendríamos plazo de cancelarlo Un mes adicional. un mes después de que se haya causado. Pero ese salario extraordinario es porque no le pagaron el mínimo. No, el salario extraordinario, como lo exponía el compañero, es todo aquel tipo de salario que se paga por trabajo que no es habitual. Por ejemplo, el que se realiza con recargo, un recargo nocturno, un trabajo dominical, el de las horas extras, todo eso hace parte ¿de qué? El salario Del salario Lo que está extraordinario. por fuera de las horas pactadas, como tal de las 48 horas semanales. Sí, gracias. A nosotros nos tocó salario en especie. Entonces, lo que dice que es una remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio. Esto lo pagan como alimentación, habitación o vestuario. Prácticamente es un salario mínimo, significa en dinero. No, el salario en especie no es un salario mínimo. Que le da el empleador al trabajador, pero no se lo da en dinero. Entonces se lo da por medio de habitación, por medio de alimentación o por medio de vestuario. Esto pues, tiene que tener lo máximo, es el 50% del salario. Si es superior al mínimo. Sí. ¿Cómo así? El 50% creo que Cuando la persona devenga más del salario devenga más del salario mínimo, pero tiene un mínimo de base que Es no el puede- 50%, cuando devengan un salario mínimo es el 30%. Y por Espera. Continúa. ese salario forma parte de pagos para seguridad social, prestaciones sociales y para fiscales. Pregunta, ¿yo puedo pagar todo el salario, le puedo pagar a un trabajador el salario totalmente en especie? No, 50%. O sea, necesariamente debe Máximo tiene existir que ser. una parte en dinero. Ajá, sí. Y ese dinero, si es el salario mínimo, entonces es del... 30%. Y si es mayor del mínimo, 50%. siempre y cuando ese 50% no exceda, respete el 70% del salario que mínimo. Y el salario en especie se debe dedicar para alimentación, Vestuario vestuario y habitación. y habitación. Pregunta, ¿el salario en especie debe pactarse por escrito Sí. o puede Tiene ser que ir- verbalmente? No, tiene que ir contemplado en el contrato de trabajo. No necesariamente. No tiene. No necesariamente, ¿por qué? Porque en cualquiera de las condiciones se puede probar de que hubo ese pago en especie. Todo Sí. es probatorio en materia del régimen laboral.
y es que la ley no está exigiendo que ese salario en especie necesariamente coste por escrito. Mire, ahí en el fascículo ustedes pueden leer lo siguiente: de acuerdo con lo anterior, está prohibido que el empleador pague la totalidad del salario en especie, por lo cual muchos consideran que lo que reglamenta la ley es un salario mixto, parte en dinero y parte en especie. No está bien decirle entonces salario en especie, porque ahí también interviene una parte importante de dinero, ¿sí? Y aquí en Colombia, recuerden ustedes, está prohibido el trueque. Yo no puedo hacer un trueque de trabajo personal digamos, por comida o por alimentación, comida, alimentación, vestuario, dormida, no, sino que el trabajador debe ganar por lo menos algo en dinero. En ninguna parte se establece que ese salario debe costar por escrito, debe acordarse por escrito, pero sí es preferible que se pacte por escrito para deducir, para saber qué se le debe y qué no se le debe pagar. La ley establece la posibilidad de que se nombre un perito, en caso de que no se haya pactado por escrito, para que determine el valor de ese trabajo en especie. Bien. ¿Y qué quería anotar? Pues ya el significado del dinero, que es efectivo, debe recibir no menos del 70% del salario. ¿Qué pasa con los bonos? Que pues cuando dicen los bonos se da el 50% de los bonos, ¿cierto? Y el 70%, pero ¿Yo puedo pagar salario en especie por medio de bonos? No, tienen que ser los valores. ¿O tiene que ser necesariamente en comida que se le dé al trabajador, en vestido que se le dé? ¿Los bonos pueden ser para eso? Pero no es dinero. Sí se puede pagar en bonos. Sí se puede pagar, también pagar un porcentaje sobre, o sea, sobre el sueldo, pagar un porcentaje. Como los salarios que Yo creo. Se puede pagar, pero siempre y cuando esos bonos se utilicen para lo que determina la ley, para esos fines. Exactamente, si son unos bonos abiertos para comprar cualquier tipo de mercancía o para invertirlos en otra cosa, pues ahí se está desnaturalizando Ese pago. el tipo de pago que es para alimentación del trabajador y de su familia, para vivienda del trabajador y de su familia, y para vestuario del trabajador y de su familia. Bueno, muchas gracias. Y el siguiente grupo. Puede haber un salario extraordinario en especie. También. Extraordinario. Bueno, eso lo abordamos ahí propiamente. El artículo 127, ¿sí?, del Código Sustantivo del Trabajo. El salario en especie puede ser remunerado por trabajo ordinario o extraordinario. La regla general establecida en el artículo 129 dispone que el pago en especie debe ser ordinario y permanente. De esa regla entonces se deduciría que este tipo de no aplica para el salario, para el trabajo extraordinario. No obstante, el artículo 127 del Código permite que el trabajo extraordinario pueda ser remunerado también en especie. Si usted lee el 127, lo permite. Entonces, en ese contexto sí se podría pagar un salario extraordinario en especie. Nosotros, ¿Cuál es el tema? Sí. Salario mínimo legal y salario mínimo legal convencional. Entonces, el salario mínimo es aquel que el trabajador tiene como derecho para suplir sus necesidades de él y su familia en cuanto a morales, culturales y materiales. Ese es el salario mínimo, pues mínimo. Es un concepto importantísimo. Que dice que el salario mínimo legal se debe tener cuatro aspectos importantes, que son el costo de vida, la modalidad del trabajo, la capacidad económica del empleador y las condiciones de la región o de la actividad. ¿Pero qué es el salario mínimo legal? El salario mínimo legal es el que se ha fijado de acuerdo a los procedimientos de los artículos 146 y 147, O sea, según la ley. Entonces, ¿cuál es la definición de salario mínimo legal? Que es el que se ha fijado según los artículos, según la ley, según la normatividad. Es un salario mínimo que obedece a un procedimiento establecido en la ley. Que primero
se da como una discusión, un acuerdo, una concertación entre Los empleados, los trabajadores representados por los sindicatos, los empleadores representados por los gremios. Si no se llega a un acuerdo, entra el gobierno a fijar ese salario por decreto. ¿Sí? Ese es el salario mínimo legal. Efectos del salario mínimo legal. que se tiene que eso se le debe pagar a todas las personas que trabajen un máximo de 48 horas, como lo estipula la ley, o según acuerdo hasta 36 horas. Cuando es una jornada de 36 horas, cuando es jornadas de 36 horas. Es decir, no puede, un trabajador que labore un tiempo completo no puede vengar menos del salario mínimo legal. Y cuando se modifica el salario mínimo legal, quedan modificados automáticamente los salarios mínimos legales que estén en ese momento funcionando o que se estén pagando. Bien. Y el convencional es el salario mínimo que se fija o se pacta entre el empleador y el empleado. No. Es el que se dan los pactos colectivos. ¿Es el que? El que se dan los pactos colectivos. Generalmente son las empresas que tienen pacto colectivo, son agremiaciones de los trabajadores que convienen con el empleador fijar unas condiciones de trabajo. El salario mínimo legal puede ser, en este caso, 616.000 pesos, pero el convenio que se realizó y se firmó en el pacto colectivo fue de 900.000 pesos. Nadie podrá ganar menos de 900.000 pesos en esa empresa. Entonces, el salario mínimo convencional es fijado entre el empleador y los trabajadores, pero por medio, bien sea por medio de la convención colectiva o por medio del pacto colectivo. Cuando hablamos de la convención colectiva, necesariamente estamos haciendo referencia a la existencia del sindicato, reconocido con su persona como persona jurídica, ¿sí? Entonces, el sindicato y el empleador firman un documento que pone fin o regula el conflicto del trabajo, ¿sí? El conflicto colectivo del trabajo. Ese documento se llama convención colectiva del trabajo. Y el salario mínimo que se fija en la convención colectiva del trabajo no puede ser inferior al salario mínimo legal, o sea, debe estar por encima. Igualmente, no es necesaria la existencia del sindicato porque también se puede fijar por otro instrumento que se llama el pacto colectivo del trabajo. En el pacto colectivo hay ese acuerdo, tanto entre empleadores y de trabajadores, pero no existe la presencia del sindicato, ¿sí? No existe la persona jurídica del sindicato. ¿Qué será más ventajoso para los trabajadores y qué será más ventajoso para los empleadores? ¿El pacto colectivo o la convención colectiva? El pacto colectivo. El pacto colectivo le sirve además al empleador, claro. Lo que pasa es porque tiene mayor rango. Lo que pasa es que el fuero sindical para la convención los deja por fuera de cualquier arreglo que se haga en el pacto colectivo. No hay derecho a reajuste salarial. O sea, si yo estoy gozando del fuero sindical en un convenio colectivo sindical, si por un lado esa otra empresa tiene pacto colectivo y se fijó un salario de 900.000 pesos, como es el ejemplo, la persona que tiene el fuero sindical no tiene derecho a ese otro pacto colectivo, queda por fuera automáticamente. Yo creo que tenemos que distinguir varias cosas y clarificar conceptos, no los tiene claro. Entonces, ¿quiénes tienen fuero sindical? No son todos los sindicalizados. Primero. Segundo, ¿cuándo opera? ¿Puede coexistir convención colectiva y pacto colectivo al mismo tiempo? Sí. Entonces, ¿cuándo la convención colectiva opera o está, digamos, los trabajadores no afiliados al sindicato también entran a ser cobijados por la convención colectiva? Sí, y cuándo no, sí, son diferentes eventos, pero ahorita no vamos a entrar a verlos, ya los veremos en la sexta sesión, ¿sí? En la sexta y en la séptima sesión cuando veamos fuero sindical y regulación del conflicto colectivo del trabajo. Pero entonces después los vemos, ¿sí? Me acuerdo cuando lleguemos allá. Bien, muchas gracias. A mí me queda una duda. Hablan del salario mínimo legal que debe estar
como mínimo 36 horas hasta las 48, es que ahí es donde no entendí las 36 horas. No, lo que sucede es que la jornada ordinaria de trabajo en Colombia es de 48 horas, pero existen jornadas especiales, ¿sí? La regla general es que sea de 48 horas. Existen jornadas especiales de trabajo. Una de esas es la de 36 horas. Y esa también lo acobija el salario mínimo legal. También, sí. Profe, ¿y las inferiores también? Sí, también. La de 36 horas, sí. O la del Me tocó salario mínimo vital. Sí, levanta. Eso hace referencia al salario mínimo con el que subsiste el empleado. Pues no solamente para... hace referencia al pago mínimo que se debe subvenir al trabajador para sus necesidades y la de su familia con el fin de asegurar su subsistencia y la de los suyos, no solo relativo a la alimentación y vestuario, sino a salud, educación, vivienda y seguridad social. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el salario mínimo vital y el salario mínimo? Que es lo mínimo con lo que la familia puede vivir, subsistir. Y en las sentencias Pero espera un momentico. ¿Cuál es la diferencia entre el salario mínimo legal y el salario mínimo vital? Pues que el salario mínimo legal es lo pactado con el empleado. Pero lo que yo entiendo, el salario mínimo vital es lo mínimo con lo que la familia puede subsistir. Sí. En realidad, ese concepto de salario mínimo vital es un concepto que empezó a utilizarlo la Corte Constitucional basándose en el artículo 53 de la Constitución Política como un principio mínimo fundamental del trabajo, que habíamos hablado la sesión pasada. Sin embargo, yo les decía, el salario mínimo es una conquista de los trabajadores. No es como se ha entendido acá, que es lo más poquito que se le puede pagar al trabajador, lo mínimo que se le va a pagar, sino lo mínimo que ese trabajador debe devengar para subsistir dignamente él y su familia. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí en Colombia perdimos el concepto de lo que era salario mínimo. Y entonces ese concepto de salario mínimo vital es como una forma de rescatar o de hacer hincapié a lo que hace parte del concepto del salario mínimo, como se ha entendido mundialmente como una conquista de los trabajadores, ese salario mínimo, no como lo más poquito que yo le voy a pagar a los trabajadores. Entonces es hacer hincapié sobre ese concepto del vital para decir, si no se le paga ese salario al trabajador, se le pone en riesgo su subsistencia y la de su familia, ¿sí? Hacer hincapié sobre eso. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, ¿cuál es y qué dice? La 476, que nos habla que cuando el empleado deja de pagar por un periodo de 2 meses o superiores a esos 2 meses, se debe realizar el pago, pero no por medio de acción de tutela, pero esta no involucra los pagos de seguridad social. Sí. Digamos, estábamos diciendo que no hay un mecanismo en la ley para obligar al empleador a hacer el pago del salario, ni para sancionar el pago del salario cuando no se paga a tiempo dentro de la relación laboral. Sin embargo, la Corte Constitucional ha ido desarrollando una jurisprudencia en que por vía de acción constitucional se puede obtener el pago de ese salario mínimo legal vigente. Sí, no comprende el pago de prestaciones, solamente el salario y con las características que tú mencionabas ahorita. Bien, gracias. ¿Quién sigue? Me tocó el salario móvil. El salario móvil, pues básicamente se dice que no puede ser estático, sino que tiene que ser reajustado de acuerdo al incremento de costo de vida y otros elementos. Salario móvil. Básicamente se debe hacer un ajuste cada año calendario. Es obligatorio ese ajuste para las empresas del sector público y en las del sector privado únicamente para los que deben salario mínimo.
las personas que vengan más de un salario mínimo, el incremento depende de lo convenido en el contrato o el empleador y el trabajador, lo que convenga. Pero sí, bueno, el empleador no está obligado a incrementar el salario, pero sí está obligado a hacer el reajuste de acuerdo al IPC del año anterior. De acuerdo a lo... ¿Cuál es la fuente o el fundamento de eso? ¿Está en la ley? ¿Lo de la corrección monetaria está en la ley? No, no está en la ley. Eso es jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? El salario es elemento esencial y definitivo para que el trabajador y su familia alcancen y mantengan una vida digna, lo cual implica que no puede permanecer estático, sino que debe, cuando menos, permitirle al trabajador conservar su nivel de vida, y esto no es posible si la remuneración que recibe por su trabajo pierde su poder adquisitivo. El incremento salarial anual es obligatorio para todos los trabajadores del sector público. No ocurre lo mismo con los trabajadores del sector privado, en donde únicamente es obligatorio dicho incremento cuando el trabajador devenga el salario mínimo legal. En caso de que el trabajador perciba más del salario mínimo, el incremento salarial dependerá de lo convenido en el contrato o en lo acordado entre el empleador y el trabajador, para lo cual no es obligatorio su incremento. Sin embargo, si bien el empleador no está obligado a incrementar el salario, sí está obligado a reajustarlo de acuerdo con el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, certificado por el DANE. ¿Cuál es la fuente? La sentencia SU de SU 995 de 1999. Se repitió en la sentencia 1064 de 2001, C 1064 de 2001 y en la sentencia T 345 de 2007. Es decir, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el trabajador no, en esos casos el empleador no está obligado a hacerle el incremento salarial al trabajador, porque es una cuestión del convenio entre las dos partes. Pero si está obligado, el empleador sí está obligado a hacer el reajuste con el IPC del año inmediatamente anterior, porque de lo contrario se presenta un enriquecimiento sin justa causa, porque ese trabajo que se está pagando a un mismo precio nominal se ha desvalorizado año tras año. El dinero pierde su valor adquisitivo. Claro, ha perdido el valor adquisitivo. Entonces el empleador va ganando mucho más porque paga menos por el mismo trabajo, y el trabajador se empobrece más porque labora lo mismo por menos salario. Así que nominalmente sea igual, y porque el costo de vida está cambiando. ¿Qué puede hacer legalmente ante el empleador cuando la aplicación de esta sentencia? Solicitar esa indexación o corrección monetaria del salario. Ahora, en la práctica, ¿eso cuándo ocurre? Muy poco. Primero, es algo que desconocen los trabajadores en su conjunto, y muchos abogados también desconocen eso. Es el primer elemento, y los empleadores también lo desconocen. Segundo, en la práctica no se da dentro de una relación laboral, sino cuando se acaba la relación laboral por medio de un proceso, de una demanda, ¿sí? Entonces a eso se vería abocado. Claro, puede hacerla y puede argumentar eso para la corrección monetaria. O sea que el empleador está obligado, cuando gana más de un salario mínimo, a ajustar con el año inmediatamente anterior. Sí, porque en realidad ahí no se trata de un incremento salarial, sino es el mismo salario. Lo único es que se está reajustando de acuerdo al costo de vida de cada año. Bien, gracias, muy amable. ¿Sigues? Bueno, el tema asignado es salario integral. Este salario integral, pues, para que lo coloquen en contexto, es algo que nosotros tenemos que tener la percepción que inicialmente es cuando se cumple, cuando el trabajador tiene más de 10 salarios mínimos legales vigentes. Es un contexto que nosotros debemos iniciar a partir de la definición. El salario integral es aquel en el cual se encuentran incluidos dentro del valor del salario y además del trabajo ordinario todo lo que se consideran prestaciones, recargos,
beneficios como trabajo nocturno, extraordinarios, dominicales, festivos, primas legales, extralegales, cesantías, intereses a las cesantías, subsidios y suministros en especies. Dentro de este salario integral no se consideran incluidas las vacaciones, puesto que el trabajador las puede tomar, las puede gozar. No está exento de aportes a seguridad social y para fiscales. Esto se debe aportar según lo indica la norma y sobre el 70% de la base del salario que tenga el trabajador. Como lo había indicado mi compañero, no puede ser menor de 10 salarios mínimos legales vigentes y se pacta por escrito. Esos 10 salarios mínimos corresponden ¿a qué? Al sueldo en sí. Al sueldo en sí y más el o digamos al salario ordinario sería el tema. Pero además de eso, las prestaciones sociales por lo menos deben ser 3 salarios mínimos, si es sobre 10 salarios, que sería el 30%. Es decir, que el salario integral son 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo menos 13 salarios. Debe pactarse siempre por escrito, necesariamente. Si un trabajador labora medio tiempo y pacta el salario integral, entonces el salario es de 6.5 salarios mínimos. No puede ser. No puede ser. Entonces, medio tiempo y pactan salario integral serán los mismos 13, por lo menos, de ahí hacia arriba. Pero por lo menos, si yo le digo, yo la contrato y le voy a pagar el salario integral y el salario integral va a ser 3 millones de pesos. No es integral. ¿Cuánto está en este momento al 2014 el salario? 616. Hagamos la cuenta, 600. El salario mínimo está en 600 ¿qué? 8 años. 616 mil pesos. Son 13, 8 millones, 8 mil. 8 millones 8 mil. Sí, señor. 8 millones 8 mil pesos. Ese es el salario integral hoy en día. Si entonces en ese caso son 3 millones de pesos, ¿sería salario integral? No. De suerte tal que ese trabajador después puede demandar al empleador sobre un salario base de 3 millones de pesos Y exigir las prestaciones. y exigir las prestaciones sobre ese costo. Entonces hay que conocer la ley, ¿cierto? Eso no es salario integral. Y entonces ahí va toda la plata de lo que yo le debo pagar, todo, ¿sí? No, porque hay pagos que deben hacerse de acuerdo a tiempos y momentos convenidos. Bien, muchas gracias. Profe, ¿y eso aplica para cualquier tipo de contrato? Para cualquier tipo de contrato donde se pacte el salario integral. Obviamente, ¿cuántas personas devengan salario integral aquí en Colombia? Pues muy pocas personas. Entonces casi siempre son salarios para cargos de dirección, manejo y confianza. Que yo les estaba hablando de ese contrato de dirección, manejo y confianza. Si usted tiene un cargo de dirección, manejo y confianza y le pagan un salario mínimo o 2 salarios mínimos, pues eso es muy sospechoso que sea de dirección, manejo y confianza, ¿sí? Si tiene un contrato de dirección, manejo y confianza y no dirige nada, no tiene ningún manejo y definitivamente no le tienen confianza, pues eso no es un contrato de dirección, manejo y confianza, es otro tipo de contrato. Y además, el salario integral debe pactarse por escrito, siempre. Pero el contrato de dirección, manejo y confianza nace desde la realidad de las partes, de la ejecución, no del papel escrito, no del documento que diga que es un contrato de dirección, manejo y confianza. Es decir, la ley no exige que deba constar por escrito, puede ser verbal, sí. Pero hubo una jurisprudencia que se manifestó al respecto y que ahora se contempla como una cláusula dentro del contrato que debe ser personal, debe quedar por escrito. Bueno, me trae la jurisprudencia y enriquecemos eso, puede ser que sí, no la conozca, pero es buen punto. Hay casos donde, digamos, hay contratos Por favor. de prestación de servicios y el salario integral. No, estábamos diciendo que el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Bueno, sí, o sea, voy al caso particular, porque así fue contratada, pues, digamos, una persona, entonces, pues, claro, o sea, con prestación de servicios y salario integral, o sea, no se puede ninguna de las. El salario integral es solamente para las relaciones laborales.
El contrato de prestación de servicios no es laboral. El contrato de prestación de servicios es para relaciones civiles o mercantiles. Otra cosa es que se utilice para encubrir o enmascarar relaciones de tipo laboral, ¿sí? Pero el trabajador tiene la herramienta de la demanda del contrato de realidad, de la que ya hemos hablado y no vamos a devolvernos. Me tocó el salario base o base para liquidar. Este básicamente es el promedio que se utiliza para liquidar en cada caso el pago de auxilios y cesantías, pago de prima de vacaciones y pago de prima de servicios. Eso que utiliza el empleador para liquidarle al trabajador lo que le debe pagar en la prima de vacaciones, en la prima de servicios y en el pago de las cesantías. Ese no constituye la base de lo que es horas extras, simplemente es el neto. Pero ahí sí se debe observar lo de las horas extras. No, de pronto no está claro el concepto de salario base. ¿Cuál es la idea? El salario base es el salario que yo utilizo para la liquidación de las prestaciones sociales. Y ahí debe estar contenido ¿qué? Lo que gane el salario ordinario. Sí, y el extraordinario. Y el extraordinario. Porque es el promedio. Entonces también deben estar las horas extras, los recargos. Lo que pasa es que debo sacar un promedio de ese trabajo, de ese salario extraordinario. Debe estar los pagos que se hagan de manera habitual. Todo lo que constituye salario entra ahí. Para esa base. Claro, para esa base salarial. ¿Sí? Y el tema del auxilio de transporte, ¿cómo opera? No se incluye. ¿Cómo opera el tema del auxilio de transporte ahí? Los que ganen menos de 2 salarios mínimos. Sí. Pero para la liquidación de las prestaciones sociales. Para la liquidación de las prestaciones sociales, Se sí. tiene en cuenta en toda la liquidación de prestaciones a excepción de las vacaciones. A excepción de las vacaciones, si el trabajador devenga menos de 2 salarios mínimos, pues también le sumo al salario base el auxilio de transporte. También se lo sumo y saco con eso un promedio. Y sobre ese es el que se hace la liquidación de las prestaciones sociales. ¿Sí? Con eso saco la prima, el valor de las primas, con eso saco el valor de las cesantías. Pero en el caso de las vacaciones, que las vacaciones son descanso remunerado, que no prestación social. Entonces, en ese caso sí debo extraer el valor del auxilio de transporte. Igualmente, cuando se vayan a pagar sanciones, indemnizaciones, por ejemplo la moratoria, la del despido sin justa causa, también se toma como ese salario base, pero sin el auxilio de transporte. ¿Bien? Las indemnizaciones. Las indemnizaciones también entran ahí, y las sanciones. Bien, siguiente, por favor, siguiente grupo. Entonces, a nosotros nos toca pagos que constituyen salario. Entonces, voy a pasar la parte que constituye el salario, según el artículo 127 del Código, donde dice que puede ser en dinero o en especie. Bien, leamos el artículo 127, por favor. ¿Lo leo yo? Artículo 127. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre las ventas y comisiones. Entonces, en ese puede ser la remuneración ordinaria, fija o variable, ¿cierto? También la remuneración extraordinaria o las horas extras, recargos por días de descanso obligatorio, también el salario en especie, las primas o sueldos siempre y cuando se haya pactado que no constituye salario. ¿Siempre y cuando qué? Siempre y cuando se haya pactado que no se haya pactado, pues, constituye... O sea, siempre y cuando constituyan salarios. Constituye salarios. Y también tenemos los porcentajes sobre ventas y comisiones. Bien, todo eso es salario, es la regla general.
Ahora, eso es ahí como está el artículo 127. Escuchamos el 128 y vemos cómo la ley permite que se haga trampa. Sí, porque es que ahora viene el tema del concepto de supuesta mera liberalidad, que eso disfraza completamente la artículo. Exactamente. Así porque hay desplazamiento, Sí, son ahí las comisiones, exactamente. lo mandan como mera liberalidad. De mera liberalidad, sí. El Entonces, de acuerdo 128. al artículo 128 del Código, dice que los pagos que no constituyen salario son aquellos pagos que ocasionalmente reciba el empleador por liberalidad del empleado, el empleado por liberalidad del empleador, como lo pueden ser primas, bonificaciones o participación. Bien, quiero que me leas el 128. Yo no tengo acá. Bueno, entonces, por favor. Pagos que no constituyen salarios. No constituyen salarios las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que reciben en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos, Los títulos, sí. Y ni los beneficios. ni los beneficios o auxilios habituales o ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador. Cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie tales como alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones o de servicios ordenados. Es prácticamente que contradice prácticamente el artículo 127, ¿no? Sí, porque si ellos no expresan claramente que no constituyen salario, no hacen parte del salario. La regla general es que si no se dice nada, se entiende que todo hace parte del salario. La excepción son las cláusulas de exclusión salarial. Exclusión salarial, que ya cuando ellos pues acuerdan el pacto de que eso no va a ser parte del salario. Entonces, Igual por eso. explícame entonces parte por parte ese artículo. Pues entonces los principales pagos que no constituyen salario, pues definitivamente son los que se dan por liberalidad del trabajador. Los otros que se tienen en cuenta son los que... Liberalidad del empleador para con el trabajador. Sí. O sea, y ahí tenemos que profundizar sobre esa idea. ¿Qué es lo que dice el código? No constituye salario de esos pagos que se hacen por mera liberalidad. Exacto, ¿eso qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la naturaleza de ese término? ¿Qué quiere decir que sea por mera liberalidad? En este caso hace referencia como a aquellos pagos que el empleador está dispuesto a dar a sus trabajadores como reconocimientos a sus labores, que pueden ser las bonificaciones o auxilios. La mera liberalidad tiene que ver con un pago que no obliga al empleador. Tiene que ver con un pago que no es producto del acuerdo entre el trabajador y el empleador, sino es algo que el empleador da ni porque la ley lo obligue ni porque está obligado por el acuerdo entre el trabajador y el empleador. Eso es mera liberalidad. Nadie lo está obligando, lo quiere dar. Eso, en palabras más sencillas, es porque le nace al empleador darlo. Ahora, es mera liberalidad si nosotros hacemos un pacto, ¿sí? Y le digo, bueno, le voy a pagar 4 salarios mínimos o 5 salarios mínimos legales, pero para ahorrarnos lo de prestaciones y otras cosas vamos a pactar o vamos a hacerlo por 2 salarios mínimos y yo le doy los otros 3 de manera verbal, ¿sí? O colocamos o en bonos, o que es mera liberalidad. Pues en ese caso ya se está desnaturalizando lo que es la mera liberalidad, y ese acuerdo es producto de ¿qué? De un convenio entre el trabajador y el empleador. O sea, no es mera liberalidad, sino es una obligación verdadera que tiene el empleador. Entonces, en ese caso, no hay mera liberalidad. Eso lo que pasa es que ya con el tiempo el empleador dejaría de pagarlo si él quisiera. Sí, claro. Dentro del contrato. Sí, pero si hacen el pacto. Sí, pues queda como un pago que está, pero que no constituye salario para la liquidación de prestaciones sociales, pero si aparece ahí, entonces deberá pagarlo. La cuestión es cuando no aparece ni siquiera en el contrato, sino que es una forma de evadir ese pago y darle el dinero al trabajador. Entonces eso no es mera liberalidad. Eso no es mera liberalidad, ¿sí? Eso en realidad es el pago de un salario. Entonces ese concepto de mera liberalidad. ¿Cuál es el otro?
entonces lo otro son aquellos pagos que se le realizan al empleado para que pueda desarrollar de manera óptima su función dentro de la empresa. Como un ejemplo pueden ser los rodamientos que uno le da al mensajero. Esos no hacen parte ni constituyen de ninguna forma el salario. El pago de viáticos, que ahorita vamos a ver, viáticos, pero para gastos de representación de la empresa, eso no hace parte del salario. ¿Qué más no hace parte del salario? Bueno, lo que dijimos que eran los pactos de exclusión salarial, pues se pactaba que no iban a ser parte del salario. Y los otros son aquellos... Esa cláusula debe estar en el contrato y por escrita. Por escrito, para que tenga la validez. Bueno, ¿qué sucede? El empleador tiene un restaurante. Todos los días a los empleados del restaurante les da el almuerzo y el desayuno, o el almuerzo y la comida, dependiendo del turno. ¿Esa comida que le da hace parte del salario o no? No. ¿Por qué no? Eso es mera liberalidad del empleador. Eso, uno podría decir que ese es un pago de salario en especie. Bueno. Depende, sí. Este es un pago de salario en especie. Y obviamente el trabajador debe liquidarle su salario, las prestaciones sociales, sobre el salario base, que hace parte de lo que le dan en dinero más lo que le dan en especie. ¿Qué debe hacer entonces el empleador para que esa alimentación no constituya salario? Pues hacer una cláusula de exclusión salarial, un pacto de exclusión salarial, de que ese alimento que se le da no va a constituir salario para la liquidación de prestaciones sociales. ¿Sí? Pues todo por escrito, si no tiene la validez la cláusula de exclusión. Los otros pagos que no constituyen salario son las prestaciones sociales, los elementos que se le brindan al empleado para el trabajo, el auxilio de transporte, eso no hace parte para el cálculo de la base salarial para las prestaciones sociales. Y las vacaciones y su compensación en dinero, indemnizaciones o propinas. Y los honorarios tampoco se consideran como salario. Salario, bien. Gracias. ¿Quién sigue, por favor? A mí me correspondió viáticos. Entonces dice que los viáticos son los dineros que el empleador destina para cubrir los gastos de cuando un trabajador se desplaza a cumplir sus labores a un lugar diferente del habitual. Los viáticos... Entonces dice que los viáticos son los dineros que el empleador destina para cubrir los gastos cuando un trabajador se desplaza a cumplir sus labores a un sitio diferente del habitual. Los viáticos dice que pueden ser permanentes, que son los que se generan de manera habitual o frecuente, y que estos se distribuyen en los que constituyen salario y los que no constituyen salario. Entonces, entre los que constituyen salario son los que están destinados a proporcionar al trabajador la manutención y alojamiento. Y los que no constituyen salario son como los medios de transporte o los gastos de representación. Los otros tipos de viáticos son los accidentales, que son los que no constituyen salario. Estos son casos que se dan esporádicamente o de manera extraordinaria y pues el empleador asume. Entonces digamos que yo me quedé trabajando hoy hasta tarde y la empresa me cubre el gasto del taxi. Entonces eso es un viático accidental. Bien, muchas gracias. Esa regulación está en el artículo 130. Los viáticos son de dos clases, o permanentes o accidentales. Los que se dan constantemente en el tiempo serán los permanentes. Y los accidentales son esporádicos. Es muy raro que se den esos viáticos. Esos viáticos accidentales nunca van a constituir salario, nunca. Los permanentes depende. ¿Para qué? ¿Para qué es? Constituirán salario cuando le aproveche al trabajador, cuando le sirva al trabajador para su subsistencia, para su alimentación, para su alojamiento. Eso sí constituye salario, pero no constituirá salario cuando esos viáticos se paguen
para representar a la empresa, por ejemplo, medios de transporte, todo tipo de gastos de representación, eso no constituye salario. Entonces, importante saber porque sobre esos viáticos se hace la liquidación de la base salarial para las prestaciones sociales, sobre los viáticos que constituyen salario. ¿Quién sigue, por favor? Bueno, protecciones y obligaciones salariales. Entonces, pues la obligación principal es el pago del salario y el pago de la remuneración pactada en las condiciones entre periodos y lugares convenidos desde el principio, antes pues del momento de firmar el contrato. Está prohibido entonces pagar el salario en centros de vicios, expendio de mercancías o en expendio de bebidas alcohólicas, a no ser que sean empleados de esos sitios. Claro, sí, si trabaja ahí, si es el cantinero, el mesero, pues no tiene problema. Si no es así, si se hace en un lugar fuera, si no corresponde a eso, si se hace en un lugar de eso, se toma como, el empleado lo puede tomar como si no lo hubiera pagado. Está prohibido el trueque, que era lo que comentaban, que es el intercambio de manera directa de bienes o servicios, aunque se puede acordar un pago en especie, que era lo que ya también estaban explicando, que es a través del alojamiento, vestido o alimentación para el empleado y sus familiares. Y está prohibida la venta de mercancías por parte del empleador al trabajador, a no ser que quiera hacer que le dé la libertad al empleado de comprar la mercancía donde quiere. Está prohibido también vender, obsequiar o ceder el salario que se le devenga, a no ser que este esté como parte de garantía. Un ejemplo, el embargo cuando son demandas de alimentos. Así se puede ceder el sueldo, el salario. Aunque la regla general es que el salario mínimo es inembargable, ¿cierto? Exacto. Solamente en algunos casos. La irrenunciabilidad del salario, al salario, el trabajador no puede renunciar al salario porque pues es el... No puede renunciar al salario, no lo puede ceder. No puede ser. Bueno, está también la falta de acuerdo en el precio del salario. Yo lo entendí así, profe, no sé, yo me imagino que cuando no hay un acuerdo de salario es por lo menos, cuando por lo menos un empleado doméstico va hasta la casa de uno y uno acuerda con él cuánto le voy a pagar. Entonces acá dice que nadie puede devengar menos del salario mínimo en una jornada completa de trabajo. Yo le voy a pagar un poco más del salario, o sea, en cualquier oportunidad también puede pasar, por lo menos en pueblos, que en una tienda, en una tienda de pronto yo le digo a mi empleado, te voy a dar 15.000 diarios. De pronto me estoy pasando o de pronto le estoy pagando un poco menos del salario, pero la ley dice que nadie debe ganar menos del salario. O sea, la idea es por jornada completa de salario, por lo menos el salario mínimo. Lo que pasa es que hay ciertas actividades que se devengan más, ¿sí? Entonces, lo que... No, menos no. Tiene que ser más del salario mínimo. Como mínimo, como 20.000 pesos. Profe, si yo, por ejemplo, a la empleada del servicio la contrato por 2 días, ¿cierto? Y hay trabajos específicos para ella, lavar o arreglar el apartamento, y solamente 2 días, yo no le puedo pagar un mínimo. Se le paga sobre el mínimo más prestaciones. Vamos a ver el caso en el fascículo 5, regímenes especiales, entre esos el del trabajo doméstico, pero obviamente que no se le puede pagar menos de lo que se le paga el día, lo que saldría el mínimo legal, ¿sí? Ahora bien, nadie puede vengar menos del salario mínimo por una jornada completa o por el día, por la jornada, el jornal, que serían como 20.000 pesos más o menos, ¿sí? ¿Cuánto? 19.000 algo, ¿sí? Nadie puede vengar menos de eso, pero sí hay ciertas labores, ciertas tareas que se acostumbra a pagar habitualmente más. Entonces, en ese caso, lo que prevé la norma es, dice así, 144, cuando no se haya pactado expresamente salario, se debe el que ordinariamente se paga por la misma labor, y a falta de este, el que se fijare tomando en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo,
la actitud del trabajador y las condiciones usuales de la región. Entonces ahí ya también se puede entrar dentro de un proceso a determinar cuál debe ser el valor de ese salario que se debe pagar usualmente, pero en ningún caso puede ser menos del mínimo. Bueno. Y que a trabajo igual, salario igual. Dice que Ese es un principio. A trabajo igual, salario igual. Está en el artículo 143 del Código Sustantivo de Trabajo, dice que dos personas que trabajen en un mismo horario o que estén cumpliendo una misma labor con las mismas capacidades, sin ninguna discriminación de raza o de deben ganar el mismo salario, debe nivelarse el salario por lo alto, o sea, por el salario más alto. Sí. No, hay discriminación de técnico, no voy a poner. Bueno, tenemos el siguiente tema: retención, deducción y compensación de salarios. Y dentro de eso entonces vamos a estudiar los descuentos que son prohibidos y los descuentos que son permitidos. ¿Cuál es la regla general? Que no se puede ni deducir, ni retener, ni compensar el salario. Entonces, ¿quién va a hablar sobre los descuentos prohibidos? Yo. Eso está arreglado en el artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo. Y dice que no se puede deducir al trabajador por ningún motivo sin orden escrita del trabajador o mandato judicial. Por ejemplo, descuentos de arrendamientos de local, que ese sí pues no tengo muy claro en qué caso, digamos, no se le podría descontar del salario. Bueno, pues voy a desglosar. Arrendamientos de locales, herramientas o útiles de trabajo, indemnización por daños ocasionados a locales, maquinarias, materias primas, productos elaborados, pérdidas o averías de elementos de trabajo, anticipos de salario, entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento. Quedan especialmente, todas esas clases de descuentos quedan especialmente prohibidos. Por ejemplo, si el trabajador tiene que para desarrollar su trabajo, arrendar un local, o desarrollando su trabajo se daña una herramienta, ¿sí? Entonces la regla general es que al trabajador el salario no se le toca. Esa es la regla general. ¿Igual aplica? Igual aplica, esa es la regla general. El salario al trabajador no se le toca. Eso no aplica. Dice que tampoco se puede efectuar retención o deducción sin orden del juez, así exista una autorización escrita por el trabajador. Cuando se afecta el salario mínimo legal o convencional o parte del salario se declara inembargable por la ley, o en cuanto el total de la deuda supere el monto del salario del trabajador en 3 meses. Bien, ¿por qué dices que no aplica eso? No, pues porque en algunos casos, pues uno conoce esos temas de que, no sé, se perdió un destornillador y pues le toca pagarlo, o sea, puede hacer la cosa más mínima o puede ser la cosa más grande, pero igual. Pero está prohibido por la ley. Sí. Entonces, salvo con permiso, salvo con permiso ¿qué? Del empleado. Salvo con permiso escrito. En el caso de la dotación, por ejemplo, si dan un portátil de dotación, si tú firmas. Bueno, eso no sería propiamente dotación, digamos un elemento de trabajo, una herramienta de trabajo. Sí, si se deteriora. O si se oculta. Es como omisión. ¿Qué pasa ahí? Sí. No. La regla general es, de acuerdo a la norma, no se le puede al trabajador deducir ni compensar, ¿sí? Salvo que exista una autorización escrita por parte del trabajador. Ahora bien, si con esa autorización es un trabajador que devenga un salario mínimo y autoriza el descuento, pues ni siquiera tiene valor esa autorización que haga el mismo trabajador. Es por el principio de irrenunciabilidad, ni siquiera. Si ese trabajador devenga el salario mínimo, ni siquiera con autorización de él se puede hacer la deducción o la compensación. ¿Sí? Eso es lo que establece la ley, eso es lo que establece la norma. Otra cosa es que se viole la ley y se viole la norma y se violen las normas de derecho. ¿Sí? Pero eso es diferente. Listo. Los descuentos permitidos están en el artículo 150 al 152 del Código. ¿Cuáles son los permitidos? Retenciones por conceptos de cuotas sindicales o cooperativas, cajas de ahorro,
autorizaciones autorizadas en forma legal, seguro social obligatorio y las sanciones disciplinarias impuestas de conformidad de acuerdo al reglamento del trabajo. En el segundo tema tenemos a los convenios sobre financiación de vivienda, donde el empleador figura como prestamista en este caso y está en todo su derecho de retenerlo. Y la tercera dice que las inspecciones de trabajo se pueden autorizar por escritos entre el convenio del empleador y el trabajador. Yo entiendo esta parte es como cuando, no sé, uno de pronto le pide al jefe pues que no sea descontado nómina, sino que le haga un préstamo y llegamos los dos a un acuerdo y una cuota de, no sé, de 100.000 pesos y pues ya uno se compromete. Pero hay algo de... Pero tiene que estar avalada por el inspector del trabajo. Sí, sí. Aquí dice algo de los salarios en 3 meses que no lo entendí, profe. Aunque el total de la deuda supere el monto del salario en 3 meses. El inspector del trabajo debe fijar la cuota que puede ser objeto de deducción o compensación por parte del empleador y el plazo para el pago gradual de la deuda. Embargo de salarios. Entonces, ¿qué es el embargo de salario? El salario puede ser embargado mediante orden judicial con el fin de cubrir obligaciones a cargo del trabajador. Existe como tal 3 reglas básicas para poder embargar un salario. Inicialmente es que el salario mínimo legal vigente es inembargable, independientemente de cada una de las consecuencias que pueda tener judicialmente. El excedente del salario mínimo mensual solo es embargable a una quinta parte, que estaríamos hablando alrededor de un 30%, si son comisiones o demás pago que el trabajador pueda recibir. Y la otra parte es que el salario se puede embargar hasta un 50% cuando se trate de obligaciones en favor de cooperativas legalmente autorizadas o obligaciones alimenticias. Cabe recalcar que cuando pues, se habla directamente de embargo de salario, únicamente se toma pues, ese salario que está recibiendo, digamos, si tiene otros negocios por aparte, no son embargables, únicamente los que reciba por una empresa. Entonces, ya para mirar un poco, vamos a mirar los tipos de deuda que puede adquirir un individuo, ya sea una persona natural en este caso. Hablamos de deudas generales. En las deudas generales hablamos que son todas las que se generan cuando yo quiero un crédito hipotecario, por ejemplo, firmo una letra, un pagaré. Entonces, en este caso, esa deuda como tal aplica lo que acabo de decir mi compañero. Un mínimo legal vigente que está en 616.000 pesos y si yo gano, pues adicional a ese mínimo legal vigente, la quinta parte de ese salario adicional es lo que yo, en este caso, se podría embargar. Vamos a ver un ejemplo, en este caso general. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que Pepa Gómez gana 1.016.000 pesos. Entonces, ¿yo qué hago? Más o menos, vamos a esto acá más fácil para hacerlo rápido. Entonces, la señora Pepa tiene un salario de 1.016.000 pesos, adquirió una deuda. Entonces un juez de la República, porque tiene que haber una demanda, dice vamos a embargarle la quinta parte por encima de lo que gana el salario mínimo legal vigente. Entonces, ¿qué hacemos? Descontamos los 616.000 pesos, que es lo que está el salario mínimo legal vigente, ¿sí? Y en este caso la señora quedaría con 400.000 pesos. ¿Sí? Y le sacamos la quinta parte de este valor. Ese es el valor, y en este caso, de nosotros que se puede embargar 80.000 pesos en promedio. ¿Sí? Ese es el primer tipo de deuda que es general, que es con el sector financiero y el sector comercial. Por eso es que si yo tengo un salario mínimo legal vigente, es complejo que el sector financiero o el sector comercial pues, me vaya a prestar dinero. ¿Por qué? Porque ya el banco sabe que yo no le puedo embargar. Lo puedo reportar y acosarlo psicológicamente con el sector de cobranza, pero como tal, no nunca le voy a poder embargar el salario. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a mirar el otro tipo de deuda, que es el tipo de deuda por alimentación o por cooperativa. En este caso, como lo decía mi compañero, sí se puede embargar el salario mínimo legal vigente hasta el 50%. Si lo miramos en este ejemplo, pues en este ejemplo no podemos hablar de esto, ¿cierto? Porque estamos diciendo que es un mínimo legal vigente,
Entonces, si el señor Jorge, vamos a ver un ejemplo, vamos a inventar Jorge Pérez, gana 616.000 pesos, igual con una demanda de alimentos, por ejemplo, yo le puedo descontar 308.000 pesos. Yo le puedo embargar. En este caso, se puede presentar por alimentos, porque prima la familia, que puede ser por hijos, por cónyuge o por padre, o por cooperativas. Acá miramos un tema de las cooperativas. O fondos de empleados, son los fondos de empleados. Esos son los fondos de Todos empleados. tenemos un fondo de empleados. En este caso, ya sea porque tengo un crédito con ellos o por el pago mensual administrativo, me pueden embargar también hasta el 50%. Todo eso se puede realizar siempre y cuando el juez de la República lo autorice. Ponen atención, es hasta el 50%. No quiere decir que sea efectivamente el 50%. Puede ser que el juez determine el 20 o el 30, ¿sí? Pero es hasta el 50%. Incluso sobre el salario mínimo, como veíamos en el ejemplo. Si devenga más, pues, por ejemplo, en el 1.016.000, pues la demanda podría ir hasta la mitad de eso, que corresponde a 508.000 pesos. 508.000 pesos. ¿Por qué le dan prioridad a las cooperativas en el salario? Porque son obligaciones referidas no a esa cualquier cooperativa, sino referidas necesariamente a obligaciones de los mismos trabajadores del sector, fondos de empleados, ¿sí? A esa clase de agremiaciones, sí, exactamente. Entonces, nosotros somos solidarios con las cooperativas. Entonces, acá también tiene un beneficio. Hay que tener cuidado con las cooperativas. Muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias, muy completa la explicación. En el fascículo ustedes encuentran unos ejercicios sobre liquidación de estos tipos de salarios y una serie de casos. Hasta aquí es el tema del salario. Y hasta aquí es la tutoría de hoy también.